Muy buenos días a todos. Por favor, hermanos, abrid las Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y los versículos del 19 al 31, ¿vale? ¿Y lo tenéis ahí abierto? Lucas 16, versículo 19 al 31. El hombre rico y Lázaro, ¿no? ¿Estáis ahí? Bien. No lo vamos a leer ahora, lo vamos a seguir leyendo conforme vayamos desarrollando la predicación. Pero tened la Biblia abierta para hacer la lectura cuando yo indique. Bueno, pues hermanos, si uno lee los evangelios, está claro que están llenos de todas las cosas que dijo el Señor Jesucristo. Y como Él es Dios encarnado, cada vez que Él abre su boca, ¿no?, para decir algo, está claro que lo hace con la máxima autoridad, porque al fin de cuentas Él es Dios. Y siempre que habla sobre ciertos asuntos es evidente que habla con conocimiento de causa. Y cuando Jesús habla de la eternidad, ¿no?, o habló de la eternidad, hablaba de esta manera, como por ejemplo, esto lo vamos a leer en Juan 8, 57 y 58. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Lo cual ya estaba diciendo que era preexistente, ¿no?, antes que el propio Abraham. Pues bien, hermanos, este conocidísimo pasaje sobre el que vamos a tratar hoy, ¿qué es lo que hace Jesús en él? Pues abre una ventana, por decirlo así, a la eternidad, para que nos podamos asomar a ella y mirarla. Este pasaje relata una historia y no es una parábola. Las parábolas tienen otras características muy distintas. El Señor siempre suele hablar en ellas de forma genérica. Había un señor que se va, manda a su hijo, por ejemplo, para que hable con los agricultores de la viña, etcétera, 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 ¿no? Y luego tiene una enseñanza usando, las parábolas, eso también es cierto, usando elementos de la vida diaria, ¿no? Y a veces eran un poco difíciles de interpretar y a veces el Señor Jesucristo añadía la interpretación a los discípulos. Y esto no ocurre aquí. Hasta se dan nombres propios. No se habla de forma genérica, sino de forma muy específica. Por eso digo que vamos a reflexionar en esta mañana sobre nuestro futuro. Porque hay una cosa clara: cuando nuestra vida en la tierra termine, evidentemente ya sabemos lo que va a pasar. El cuerpo irá a la tumba, pero lo que pasará es que el alma continuará viviendo en la eternidad. Y en estos versículos lo que Jesús está haciendo es traspasar la puerta de la muerte, y nos lleva ahí, a la eternidad, mostrándonos las dos posibilidades que nos aguardan cuando dejemos este mundo. Y vamos a ver precisamente en eso. En este pasaje hay realidades que no podemos ni debemos, evidentemente, pasar por alto. Y mientras que comience a hablar del asunto, me gustaría que te mirases a ti mismo a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí y te hagas la siguiente pregunta: ¿qué me deparará la eternidad? No es una pregunta cualquiera. Bien,
Comenzamos leyendo los versículos del 19 al 21 del texto de hoy. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pues comienza Jesús el pasaje hablando de este hombre rico del que no especifica su nombre, pero que evidentemente se estaba refiriendo a un hombre específico. Un hombre que estaba viviendo una vida plena, según los criterios del mundo, y que disfrutaba de ella al máximo. No se dice cómo logró su fortuna, pero sí sabemos que disfrutó de ella espléndidamente, porque el Señor nos ofrece detalles a este respecto. Por ejemplo, dice que vestía de púrpura y lino fino. Nos hace falta que os diga que en aquella época el lino fino era la tela más cara de la época. Y el hecho de que estuviera teñida de púrpura la encarecía muchísimo más, porque la púrpura es un tinte que se obtiene de un molusco marino. ¿Sabéis eso? En aquellos tiempos no había escafandras ni botellas de oxígeno. Eso significa que había que bajar al fondo del mar, ¿a qué? A pulmón, a buscar este animal. Y eso hacía que era el tinte por excelencia de la vestidura de los reyes. ¿Entendéis? Y de la gente muy rica. Y por eso nos deja claro que él disfrutaba de las mejores cosas que la vida podía ofrecerle. Dice también que disfrutaba de los placeres porque dice la palabra de Dios que comía espléndidamente todos los días, lo cual nos dice que con su dinero compraba la mejor comida que podía comprar y cada día se llenaba la boca con exquisiteces caras. Pero es que la palabra de Dios añade un detalle más todavía, porque cuando dice comía, no es exactamente eso. La palabra, el verbo es eufraíno, que es que celebraba espléndida, vamos a leerlo así, celebraba espléndidamente todos los días. ¿Qué significaba eso? Cuando tú haces una celebración, ¿qué es lo que haces? Un banquete, te das un festín, ¿no? Pues exactamente, ¿no? Este hombre era así. Su vida se centraba en una fiesta, en una comida, y luego pues a esperar la siguiente fiesta, la siguiente comida, complaciendo sus caprichos todos los días. Dice también este pasaje que a las puertas de su casa había un mendigo llamado Lázaro. Y dice la palabra de Dios que estaba echado a la puerta de él y que deseaba alimentarse con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Entonces, porque era rico, era un hombre poderoso, este hombre salía y entraba todos los días de su casa, evidentemente, y veía ya al mendigo. ¿Tenía el poder de ayudarle? Pues evidentemente que sí. Pero ¿qué pasa? Dice, decidió ignorarlo. Y entonces estaba demasiado ocupado o demasiado despreocupado para ocuparse de las necesidades de un mendigo enfermo. En contraste con él, con el hombre rico, estaba Lázaro. Y entonces Jesús comienza a describirle. Da su nombre,
Y está claro que su vida era justamente la antítesis de lo que le ocurría con el rico. Mientras que el rico vivía con opulencia y con comodidad, la vida de Lázaro era miserable todos sus días. Y Jesús lo dice bien claro. En primer lugar dice, a este mendigo lo habían echado a la puerta del rico. ¿Sabes lo que significa echar? Estaba echado ahí. ¿Alguien puede entender? Estaba tumbado. No, es el verbo balo en inglés, en griego, que significa traer. ¿Qué nos dice esto? Que lo habían traído a la puerta. Si alguien te trae, te tiene que llevar, ¿por qué es? Porque no puedes caminar por ti mismo. Esto ya nos da una idea, aunque ahí no lo diga expresamente, que era un hombre impedido. Y estaba allí. Y claro, como era impedido, pues no podía trabajar, aunque hubiese querido. No podía ganarse la vida como los demás. Así que, ¿qué le quedaba? Pues pedir. Pedir de la gente que tenía más que suficiente, como este era el caso. Y fijaros bien lo que dice la palabra de Dios, cómo era su vida. Dice que el hombre deseaba saciarse con las migajas de la miga del pan, ¿no?, que caía de la mesa del rico. ¿Cómo comía la gente en aquellos tiempos? Cuchara, tenedor, cuchillo, con los dedos. Y con el pan. ¿Habéis visto comer a los musulmanes eso? Con los deditos. Y cuando van a usar, cogen pan de tipo pita, blandito, flexible, lo hacen así, hacen como una cuchara como para comer, es una comida así líquida, tipo potaje o algo así, o para mojar la salsa, y se llevan el alimento a la boca, ¿no? ¿Habéis visto eso, no? Pues exactamente eso era lo que pasaba. Y además, cuando terminaba la comida, como no usaban servilletas, ¿con qué se limpiaban las manos? Con el mismo pan. Se limpiaban las manos con el pan y lo arrojaban. Y ese pan, eran las migajas que caían de la mesa, de las que ansiaba alimentarse este hombre. Pero ¿qué pasa? Nunca recibió nada. Nada. Y su vida era una vida llena de sufrimientos, porque dice que también él estaba lleno de llagas, lo que probablemente significa que su cuerpo estaba lleno de úlceras y no podía permitirse ni un médico ni los medicamentos para tratarlas. Seguramente cuando tú tienes úlceras o llagas no tratadas, ¿qué pasa? Se infectan, ¿no? Y tanto era así, y quizás su debilidad, que ni siquiera podía ahuyentar a los perros, que venían y le lamían las heridas. Cuando uno ve esta historia, el Señor Jesucristo, Jesucristo narrando esta historia, hay que entender a quién está dirigiendo esta historia. La estaba dirigiendo a los fariseos. Entonces estos hombres consideraban que cuando un hombre era rico, ¿qué pensaban ellos? Era porque Dios lo había bendecido. Y cuando un hombre era un miserable, pobre, enfermo y le había pasado cualquier cosa o tenía un defecto de nacimiento, era porque o sus padres habían cometido un pecado o él mismo había cometido un pecado y Dios le estaba juzgando, haciéndole pasar por ese trance. Entonces, no hay que ser tan inteligente, ¿verdad?, para dilucidar que el propósito de la historia
era enseñar a los fariseos que las bendiciones materiales no prueban que una persona está bien con Dios. Y que ni la pobreza ni la enfermedad prueban que un hombre está fuera de la voluntad de Dios. Yo espero que aquí nadie piense como los fariseos. ¿Vale? No se puede juzgar a una persona simplemente por lo que se ve externamente. Porque como hemos visto esta mañana en la escuela dominical, lo que a Dios le importa y le interesa no es la apariencia, siempre es lo que hay en el corazón. Bien, vamos a leer los versículos 22 y 23. Y dice ahí: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y que murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Es más que evidente que ambos hombres vivieron su vida aquí en la tierra sin que hubiese nada en común entre ellos, pero sí que compartieron un evento común. Uno. ¿Cuál? La muerte. Ambos murieron. Y esto no es una sorpresa. Yo sé que aquí la mayoría de vosotros que sois muy jóvenes no pensáis en la muerte. Yo de vez en cuando, porque ya me voy acercando y sé que ese día llegará. Pero la palabra de Dios dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de eso, ¿qué nos espera? El juicio, dice la palabra de Dios. Entonces, lo que nadie esperaba oír decir a Jesús es lo que dijo que les sucedió a estos hombres. Porque según la narración, el hombre del que ellos estaban seguros que iba a ir al cielo, porque sería el hombre rico, es el que va al infierno. Y el que supuestamente tenía que haber ido al infierno, pues es el hombre que va al cielo. Hubo un final totalmente inesperado. Entonces Jesús nos recuerda en este análisis que Él está haciendo de la eternidad que hay dos lugares a los que vamos a ir cuando vamos a morir. O bien vamos a ir al cielo, o bien vamos a ir al infierno. Jesús dijo que el hombre rico murió, fue enterrado, pero este evidentemente no fue el final de su historia. El versículo 23 nos está hablando de una vida después de la muerte, porque dice, y en el Hades, es la palabra griega para referirse al lugar de los muertos, se traduce literalmente el lugar invisible, y lógicamente en contraste con el seno de Abraham o el paraíso, aquí se está refiriendo, usándose como el infierno. No sé si os gusta pensar en esto, creo que no, pero sabéis que hay mucha más gente que va a ir al infierno que al cielo. Esa es la verdad. Y hay algo que decir también, ¿no? Que lo que el Señor está hablando del infierno no es un lugar agradable, precisamente. Pero hay muchas personas que lo niegan. Por ejemplo, voy a nombrar algunos que os van a sonar. Charles Darwin. ¿Quién fue este? Sí, el autor de la teoría de la evolución. Dijo, es una doctrina condenable. Bertrand Russell. ¿Os suena ese hombre? Es un filósofo inglés muy conocido. Dijo, no creo que ninguna persona profundamente humana pueda creer en un castigo eterno. Debo decir que creo que toda esa doctrina de que el fuego del infierno es un castigo por el pecado es una doctrina cruel. Y hay muchas religiones, como por ejemplo esta doctrina como la de Tom Cruise. ¿Cómo se llama? Sí,
pues lo niegan también. Cuestionan la existencia del infierno. Pero eso no cambia nada. La gente puede creer lo que quieran creer, pero hay una verdad incuestionable. Jesús creía en la existencia del infierno. Y por ejemplo en Mateo 10:28 leemos: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús nos está dejando ahí bien claro, no solamente en esta historia, y advirtió a la gente también sobre la realidad del mismo y el peligro de ir allí. Y entonces leemos en Marcos 9:43 en adelante: si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala, porque mejor te entras en la vida manco que teniendo dos manos ir ¿a dónde? Al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y la misma dicho se repite con el pie y con el ojo, exactamente igual. Queda clarísimo que el Señor Jesús sí creía en el infierno. Y si Él es Dios, ¿sabéis por qué cree? Porque Él lo creó. Él creó este lugar y sabe que existe. Si Jesús cree en el infierno, ¿qué debemos creer nosotros? Pues también tenemos que creer en Él. Y si Jesús nos advirtió del peligro de ir allí, pues evidentemente tenemos que prestar atención a esa advertencia. Porque negar la existencia del infierno no cambia el hecho de que no exista. De que exista, perdón. Y seguramente uno se tiene que preguntar, ¿y por qué existe el infierno? ¿Por qué existe un lugar así? ¿Por qué un Dios bueno y amoroso crearía un lugar donde las almas van a sufrir eternamente? Pues el infierno existe, hermanos, porque el pecado existe. Por eso existe. Fue creado, ¿sabéis por qué? Porque alguien cometió un pecado allá arriba en el cielo. Satanás y sus ángeles. Y entonces Dios decidió crear este lugar para enviarles allí. ¿Entendéis? Y dice, y que esto es así, lo podemos ver en Mateo 25:41, dice, entonces tirad también a los de la izquierda, esto es hablando del juicio del trono blanco, apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. No fue preparado para nosotros, pero ya que está ahí hecho, ya el que lo tuvo que crear, pues todo el que peque irá a este sitio. Y también Dios es muy claro al decir que todos los pecadores irán a este sitio. Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahí irán. Y que mucha gente irá ahí, muchísima. Lo dijo el profeta Isaías. Capítulo 5:14 dice, por lo cual el infierno se ensanchó, estáis hablando, estáis escuchando lo que está diciendo, se ensanchó y abrió su boca sin medida, y a él descenderá la gloria de ellos, la multitud, la pompa y los que en ellos se regocijan. En contraste con eso, también hay un lugar llamado cielo. Dice la palabra que Lázaro murió y su vida de dolor, sufrimiento y pobreza llegó a su fin. Y no fue simplemente a la tumba. El versículo 23 dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También conocido, el Señor Jesús habló de él de otra manera, con el nombre paraíso. Por ejemplo, en Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, ¿recordáis? Al buen ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso.
¿Por qué seno de Abraham? ¿Por qué paraíso? ¿Por qué no directamente cielo? Hasta el momento en el que el Señor Jesús resucita, ¿entendéis? Y Él cumple con la obra redentora, hasta ese momento todos los pecados eran cubiertos por la sangre del día de la expiación. Cubiertos no significa borrados. Es lo mismo que si hay una mancha ahí en la pared y yo le doy pintura del mismo color que la pared. ¿Qué ocurre? La mancha no se va, pero yo le doy la pintura y se queda ahí abajo. No la veo. Cuando Dios miraba a la gente, a los creyentes, miraba a través de la sangre de Cristo. Entonces sus pecados no los veía, pero los pecados estaban ahí abajo. Hebreos nos dice que cuando Él murió, quitó de en medio el pecado. Entonces esos pecados estaban, y hasta que no fueron quitados, esta gente no pudo salir de este lugar llamado seno de Abraham, que podríamos decir que era la antesala del cielo. Entonces cuando el Señor Jesús resucitó, ¿sabéis qué? Vació el seno de Abraham. Toda la gente fue al cielo. Toda la gente que estaba esperando el día de la redención en Cristo. Como ese día ya ocurrió, eso no va a ocurrir con nosotros. El día que nosotros muramos, ¿sabéis dónde vamos a ir? No al seno de Abraham, directamente allí. Y tan cierto como que el infierno es real, el cielo también lo es. Porque el Señor Jesucristo también creía en él. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Dijo, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y ya cuando se fue de la tierra, dice la palabra, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces algún día, esto ya lo sabemos, ¿verdad? El Señor regresará para llevarse consigo a todos sus hijos, a vivir allí con la eternidad. Y de la misma manera que existe un infierno para la gente que muere en sus pecados, evidentemente existe otro lugar llamado cielo para los redimidos, para recibir a todos los creyentes que parten de este mundo. Entonces aquí habríamos que hacer una pregunta. ¿Tú estás preparado para la eternidad? Porque fíjate que se abren dos. Al final de tu vida se abren dos posibles caminos. Vamos a decir que el de la derecha es el bueno y el de la izquierda es el malo. ¿Para dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a ir? Hay que prepararse para la eternidad. Y ya sabéis lo que dice la palabra de Dios, que al que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Yo espero que aquí no haya nadie que piense que por el hecho de que viene a la iglesia bautista va a ir al cielo. Porque eso tampoco es verdad. Dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí abro un paréntesis. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y es Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y este irá al cielo. Y continúa el pasaje que hemos diciendo en Mateo 7. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos demonios fuera.
y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces Dios le dirá, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca creyeron en él. Vamos a leer los versículos 24 al 31. Entonces el hombre rico, ahí en el seno de Abraham, dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también los males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado allí. Además de todo esto, una gran cima, una gran separación está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vayan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando el hombre rico llegó al infierno, se dio cuenta que este era un lugar increíble. Ni siquiera se le había pasado por la imaginación. La Biblia dice que estaba atormentado. La palabra griega es odunao, el verbo odunao. Significa que estaba angustiado y que padecía un dolor intenso. Y al estudiar estos versículos, uno se da cuenta que sufría de varias maneras. Sufría físicamente, porque dice, el hombre rico hablaba de tormentos, sed y llamas, ¿verdad? Y el Señor Jesús también describió este tormento de esta manera. Y así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Sufría emocionalmente. ¿Por qué? Porque podía recordar, fijaros, podía recordar su vida terrenal. Y era consciente del enorme contraste entre su vida de entonces y la que estaba experimentando ahora. Y se lo dijo a Abraham, acuérdate de que tú recibiste bienes y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y el otro y tú eres atormentado. Se dio cuenta que tenía 5 hermanos, tan pecadores y egocéntricos como él, y le preocupaba que también sus hermanos, su familia, terminaran también en el infierno. Y entonces le dijo aquello, ¿no? Que envíes a Lázaro a mis 5 hermanos y tal. Y la agonía de saber que no había hecho nada para prepararse, ni a sí mismo, ni a su propia familia, lo consumía. No solo físico, Entonces, yo te voy a dar un consejo. Si tú vas a vivir para Cristo, el momento de vivir para Cristo es ahora. Porque tú no sabes si mañana vas a morir. Nadie lo sabe. Y si tú vas a hablar de Cristo porque quieres salvar a tu familia, el momento no es mañana. El momento es ahora. Porque fijaros que de buena a primera se murió, pero ya empezaba a preocuparse a su familia, no cuando estaba vivo, sino cuando estaba en el infierno. Ya no hay remedio. Y fíjate bien cómo es el infierno, que si vas al infierno podrás hablar. Versículo 23, estaba ahí hablando con Abraham. Si vas al infierno podrás oír, porque Abraham le estaba hablando y él estaba escuchando. Si vas al infierno podrás recordar, se acordaba de su familia.
Si vas al infierno podrás sentir, porque se estaba quemando y estaba angustiado. Y fíjate bien que si vas al infierno vas a vivir con las mismas angustias, deseos y necesidades de este mundo. Porque cuando el hombre rico vivía, ¿no?, el mundo giraba alrededor de él. Pero al llegar al infierno pensaba que todo iba a seguir igual, o ciertas cosas iban a seguir igual. Porque en el versículo 24, ¿no?, esperaba que Lázaro, a quien tanto ignoró durante toda su vida, fuese su siervo en el infierno. Envía a Lázaro para que hablen a mis hermanos. Envía a Lázaro para que moje el dedo en agua y refresque la punta de mi lengua. Bueno, sufría también espiritualmente, porque si bien las agonías físicas y mentales eran considerables, nada comparado con el tormento de vivir en el infierno, porque ahí se vive la mayor agonía de todas. Y la mayor agonía de todas es saber que vas a estar eternamente separado de Dios. Y Abraham se lo dijo. Además de esto, una gran cima, una gran separación está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, y los de acá para allá no pueden. Cuando Lázaro murió, su vida terminó. Y fijaros bien que llegó a un lugar de paz y descanso. En el versículo 25 dice que Lázaro fue consolado en el seno de Abraham. Esa palabra, que es el verbo parakaleo, el mismo que habla del Espíritu Santo, pues fijaros bien, significa animar y confortar. Y cuando nosotros dejemos este mundo, viviremos en la presencia del Señor Jesucristo. No estaremos en el seno de Abraham, sino ya en el cielo. Fijaros lo que dijo Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él siempre dudaba, pero por amor a vosotros me quedaré aquí. Me gustaría irme al cielo, pero como hay mucho trabajo que hacer en la iglesia, me quedo en la iglesia. Bueno, eso es lo que estaba diciendo. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al cielo? Quedarán atrás los sufrimientos, quedará atrás el dolor de esta vida, porque en ese lugar no existe. Vamos a ir a un lugar de paz, a un lugar donde tendremos seguridad y un lugar donde tendremos alegría. Apocalipsis 21 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas pasaron. Iremos a un lugar donde vamos a ver el rostro de Cristo y podremos adorarlo siempre. Y dice Apocalipsis 22:3, hablando del cielo: y no habrá más maldición, ni el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en su frente. No habrá noche, ni necesidad de la luz de la lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En este lugar llamado cielo no hay muerte. Gloria a Dios por eso. No hay dolor, no hay sufrimiento. Lo mejor de todo es que tampoco hay un diablo que te esté haciendo la vida imposible. No hay pecado, no hay noche, no hay día. No hay nada que te pueda herir como un hijo de Dios. Y el cielo es más que una posibilidad para ti. El cielo va a ser tu hogar el día que partamos de aquí. Y pasarás toda la eternidad allí en la presencia del Señor. Ahora mismo, y con esto concluyo, estás escribiendo la historia de tu vida. Para algunos es una historia de fe.
Es una historia de amor a Dios. Es una historia de esperanza celestial, porque nuestra esperanza está puesta en el cielo. Y yo doy gracias por tu historia. Doy gracias por vuestras historias, porque si confías en Jesús, tu historia concluirá en la presencia del Señor, redimido y en el cielo. Y la historia de tu eternidad nunca terminará, pero a medida que transcurran los incontables eones, no por años, eones, se añadirán a tu vida más capítulos de la gracia y de la gloria de Dios en el cielo. Sin embargo, también otros escriben su vida con tristeza. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con el Señor ahora. Y por lo tanto, tampoco esperanza de alcanzar el cielo si es que mueren así. Y cuando mueran, como el hombre rico, irán al infierno. Y su historia dirá, murió y en el infierno alzó la vista estando en tormentos. ¿Os suenan estas palabras? Fue las que dijo el hombre rico, ¿verdad? Pero afortunadamente, la historia no tiene por qué terminar así, si este fuese el caso de alguno de vosotros. Puedes tener a Cristo en tu vida, creyendo en Él. La palabra de Dios nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.